¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, ¿cómo están? Empezamos semana. Gracias Confidenciales por estar ahí, por apoyar este proyecto que empezó hace poco más de 3 años y ya camina los 200.000 seguidores. Sin vosotros no tendríamos la fuerza. Intentan apagarlo, callarlo, censurarlo. Las presiones son muchas. Ya no les cuento las inspecciones de Hacienda, eso es una a la semana. Pero aquí aguantamos, todavía aguantamos gracias a vosotros, a vuestra fuerza. Amigos que nos seguís en iVoox, en Spotify, Spreaker, Amazon, amigos de YouTube, del primer canal que es este, del segundo, suscribíos, que es el plan B, Confidenciales Castellón, o del tercero, que es el que capitanea Susana Gasqui, se llama Confesiones Confidenciales. Son nuestros 3 canales, la familia está ahí y los amigos también. Miren, ha ocurrido algo de extrema gravedad y es que el partido de gobierno de España vota a favor de un dictador confeso, con presos políticos, asesinatos y muerte a sus espaldas. El PSOE siempre ha estado cerca de los grupos terroristas en los últimos años, pero como ahora, nunca. Vamos ahora a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Votos emitidos 346. El Congreso de los Diputados, por mayoría, decide pedirle al Tribunal Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro. Iniciativa del PP. Se abstiene PNV y Junts, los catalanes. En contra, el PSOE, con toda su banda de Podemos, Bildu, Esquerra, Sumar, con todo el Frankenstein que le apoya a Sánchez en el gobierno. ¿Por qué? Es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué después de unas elecciones libres que han dado mayoría a la oposición, a Edmundo González Urrutia, a María Corina Machado, por qué el PSOE insiste? Bueno, por dinero. Es así de fácil. Miren, en Venezuela se han establecido 60 empresas españolas que mueven más de 500 millones de euros al año. ¿Cuánto de ese beneficio se queda por el camino para Maduro? Y la segunda pregunta, ¿a través de esas empresas se financia a Sánchez? Lo dijo el embajador Alvarado, ¿se acuerdan? El de Guaidó. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas, con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas. Verbigracia, Air Europa, Rexol. Quizá por eso España ha comprado casi 2 millones de toneladas de petróleo a Venezuela este 2024, un 160% más que el año anterior, más que en 15 años. Naturalmente, si tú compras una cantidad de crudo tal, la comisión
también esa alta y la financiación del personaje de Pedro Sánchez también recibiría presuntamente parte de esos fondos. Hablamos de que solo en crudo se le han dado a Nicolás Maduro, a su gobierno desde España, casi 3.000 millones de euros. ¿Qué está pasando? Diego Yáñez de Libertad Sin Ira, uno de los venezolanos que estaba en el Congreso con las víctimas del régimen de Maduro. Diego, ¿cómo entiendes lo del PSOE? Bueno, a mí primero me parece una vergüenza, ya que sabemos que hay actualmente en Venezuela 12 presos políticos españoles y yo creo que eso es algo gravísimo. Al mismo tiempo me parece hipócrita porque el PSOE siempre toma la bandera de los derechos humanos, pues no le preocupa mucho los derechos humanos, pero cuando se vulneran en países aliados del PSOE, pues ahí no existen. Ahora mismo estamos viendo que en Venezuela hay alrededor de 1.900 presos políticos y que están siendo actualmente torturados. Mientras tú y yo, Albert, estamos hablando aquí, hay personas que están siendo torturadas, que están desaparecidas. Desde el 2014 hasta ahora hemos visto que han habido más de 400 asesinatos, un montón de desapariciones forzosas. Ahora mismo en las cárceles venezolanas hay 60 menores de edad, niños, que están siendo torturados por el régimen de Maduro, y el PSOE pues no para de ser cómplice del gobierno más sanguinario que ha tenido la historia de Hispanoamérica. Yo he explicado los lazos, las relaciones, los negocios, pero te pregunto a ti, ¿cuál crees que es la causa para que un partido como el PSOE caiga tan bajo? Bueno, yo creo que el PSOE ha caído bajo siempre, pues, ¿no? Y nada más que ver las causas que defiende a nivel internacional. Yo creo que, el PSOE actualmente y la izquierda en España es amigo de todos los países terroristas que hay en el mundo, pues, ¿no? Lo estamos viendo con los enemigos de Occidente en Medio Oriente como Hamas. Al mismo tiempo tienen buena relación con el gobierno de Cuba, al mismo tiempo son increíbles amigos del gobierno de Venezuela, y yo creo que esto es porque Venezuela tiene una agenda internacional que va más allá de Hispanoamérica, pues no financian cualquier movimiento disruptivo en Europa. Lo hemos visto como el gobierno de Venezuela ha financiado el movimiento 5 Estrellas en Italia, ha financiado el independentismo catalán y ahora actualmente financia a su sólido más fiel en Occidente, que es el PSOE y el gobierno de España. Pues no, o sea, no es casualidad que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya venido acá y se le haya tenido un trato especial, porque al principio habíamos pensado que ella nada más había aterrizado en España, que ese hecho era por sí grave, porque es una persona que está solicitada por la justicia internacional como si viniese un terrorista. Pues no, tienen el mismo estándar, la tuvieron que haber detenido, y ahora estamos sabiendo a través del caso Aldama que la vicepresidenta de Venezuela no solo aterrizó en España, sino tuvo una llamada personal con el presidente donde él le aseguró que ella no iba a ser detenida en caso de bajar de ese avión. Pues no, al mismo tiempo sabemos que estuvo en un hotel de la ciudad de Madrid, custodiado por el CNI, custodiado por la Policía Nacional, y eso es algo que es totalmente evidente a la hora de entender la relación que tiene el PSOE con Venezuela, y esto básicamente se resume a que Venezuela financia abiertamente a la Internacional Socialista, al PSOE y a Pedro Sánchez. Los venezolanos exiliados que estáis en España, que sois muchos, ¿cómo entendéis que el presidente del gobierno del país que os acogió esté financiado por vuestro dinero, por vuestro oro, por vuestros metales preciosos, estén esquilmando el país de lo que es vuestro para financiar un proyecto político en la calle Ferraz? A mí me parece totalmente vergonzante, pues, ¿no? Y yo hablo en nombre de todos los españoles, porque yo me siento muy español y a mí me da un poco de vergüenza saber que España, el gobierno de España y el PSOE es el único aliado internacional del gobierno de Maduro. Pues, ¿no? Estamos entrando en una lista negra en donde todos nuestros socios de Occidente nos están dando la espalda porque precisamente nos estamos rodeando con la peor basura que hay en la agenda internacional, y yo creo que eso no solo nos indigna a nosotros que tenemos la doble nacionalidad, y a los venezolanos que viven en España, sino a todos los españoles en su conjunto. Pues no, nosotros no queremos ver a España en el bloque de los enemigos de la democracia. Querido Diego Yáñez, por una Venezuela libre. Por cierto, ¿cuánto le queda a Maduro? ¿Un mes o poco más? Bueno, esperemos que menos de un mes, pues no, esperemos que ya para el próximo 10 de enero podamos ver esa transición que todos anhelamos. Yo creo que es muy importante no solo para Venezuela, sino para Hispanoamérica en sí, y espero ver que España
el 10 de enero se ponga del lado de la democracia y sea un referente para todos los países hispanoamericanos. Ojalá. Viva Venezuela libre, compañero. Un abrazo. Eso es. Muchas gracias, Albert. Amigos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Tenemos una buena noticia. Una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Es una gran persona. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Están en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae buena suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. Llámales al 689-610-756. 689-610-756. De toda confianza. Amigos, la sociedad civil va por un camino y lo tiene muy claro. La mayoría están seguros que este gobierno va a caer y que es corrupto y que tendrá que enfrentarse al banquillo de los acusados. Eso hace que la mayoría de miembros adosados y familiares del presidente Sánchez y su gobierno lo tengan complicado cuando salen a la calle. Entre los adosados estaría el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El otro día, en una taberna de Valencia, le gritaron corrupto y tuvo que tragar. Lo cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. ¿Cómo estás, amigo? Encantado, Albert, de estar contigo. Bueno, yo quiero entrevistar a quien le gritó eso, porque mucha gente le reconocería y todos callados, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que sucedió, Albert, en Valencia el miércoles por la noche. Tenía, digamos, agenda el fiscal general del Estado el día siguiente, el jueves, un consejo fiscal de ahí con los fiscales valencianos, y acudió pues a tomar unas cervezas antes de ir a cenar pues con dos fiscales valencianas. Una se llama Teresa Gisbert y es la fiscal de sala de menores, es decir, que tiene un cargo importante. La otra se llama Pilar Tomás. Entonces, en ese momento pues estaban, digamos, tomándose unas cervezas cuando, según fuentes presentes en esta taberna gourmet de Valencia, situada en la calle Ciscar, pues un hombre se apareció ahí y directamente pues reconoció al fiscal general del Estado y le llamó corrupto. La respuesta de una de las dos asistentes a ese encuentro, de Teresa Gisbert, fue pues váyase a la mierda, ¿no? O sea, que muy bonito por parte de la señora fiscal, muy educado, mucha sensibilidad. Pero de verdad, a este nivel hemos llegado, que le diga una fiscal a un ciudadano váyase a la mierda porque le llama corrupto a alguien que está imputado. En todo caso, le faltaba el presunto, si quieren, pero nada más, ¿no? Claro. Se da la circunstancia, Albert, de que justo estas dos fiscales con las que almorzaba Álvaro García Ortiz han sido ascendidas por él mismo. O sea, es una casualidad. Y también, Albert, es verdad que este encuentro ha levantado muchas suspicacias en las últimas horas porque recordamos toda la tragedia de la Dana y obviamente el papel que pueda jugar la Fiscalía en las denuncias, demandas y querellas que se han presentado en Valencia contra el presidente valenciano Carlos Mazón y, por supuesto, también a nivel, digamos, nacional en el Tribunal Supremo contra el propio gobierno de Pedro Sánchez. En todas ellas va a tener un papel clave la Fiscalía y por eso pues ha levantado muchas suspicacias este viaje a Valencia del fiscal, que la verdad es que ha salido trasquilado. Aquí, esto es la anécdota, porque le ocurre a infinidad de miembros del gobierno. Le ocurre a Coldot, que no es miembro del gobierno, pero también la imagen es reconocida. Le ocurre a ministros. No pueden, con perdón, no pueden salir a la calle a la que son reconocidos. Y a los que no gritan nada es porque no les reconocen. A la mitad del gobierno lo sacamos a la calle y no lo conoce nadie. Bueno, hoy es el día. Hoy Aldama empieza de nuevo su declaración ante el juez. Mañana lo hará Koldo y la pasada semana lo hizo Ábalos,
que responsabilizó de todo a Koldo. Yo no lo puedo entender. Me está diciendo que el mayor contrato de mascarillas de la historia de España la llevó el chofer, el ayudante. ¿Me está diciendo eso, Miguel Ángel? Bueno, es que así fue la declaración de Ábalos la semana pasada, es decir, poner el foco de todo en Koldo García, y obviamente eso no hay quien se lo trague, porque el que era el ministro de Transportes era él, el que tenía toda la responsabilidad y toda la autoridad era él, y que incluso en esa declaración el Tribunal Supremo, Ábalos, responsabilizada a Koldo de, digamos, los beneficios a su novia entonces, Jessica, pues hombre, eso ya es que es el colmo de los colmos. Es decir, que Koldo fue el que enchufó a Jessica en las empresas públicas en las que trabajó, Koldo es el que le consiguió el inmueble gratis en Plaza de España, Koldo es el que le compró el teléfono móvil de última generación, el que le arregló la nevera. Obviamente, pues eso no hay quien se lo trague, y eso es lo que intentó vender Ábalos el otro día en su declaración, Albert, que por cierto ha levantado también suspicacias sobre la posibilidad de que haya un pacto secreto a tres bandas entre Ábalos, Koldo y Pedro Sánchez. Porque... Ahí está, esa es la pregunta del millón. A ver, Ábalos protegió a Sánchez. Aldama dispara, pero no a Sánchez, o no directamente a Sánchez, al entorno de Sánchez. Y Koldo, al menos con Esteban Urreiztieta, dice, aparenta perfil bajo, dice, bueno, si lo dice Ábalos será verdad, un poco como pasando de todo. ¿Aquí hay un pacto o no hay un pacto? ¿Cuál es tu impresión? Mi impresión, Albert, es que por un lado está el pacto de colaboración de Aldama con la Fiscalía para colaborar con la justicia, con la Fiscalía Anticorrupción, y yo lo que no podría descartar, aunque es verdad que en estas horas Ábalos y Koldo sí lo descartan, pero bueno, las suspicacias están ahí, de un pacto a tres bandas entre Ábalos, Koldo y Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en esa declaración de Ábalos cerró filas en torno a Pedro Sánchez, ni lo mencionó, no dijo absolutamente nada, y descargó pues toda la responsabilidad en Koldo, porque hasta el momento, al ver toda la investigación, ha recabado solamente pruebas contra Koldo directas, ¿no? Es decir, están los mensajes de Koldo con Aldama, está la investigación patrimonial del propio Koldo, y Ábalos aparece también, pero todavía no está en ese punto de la investigación, con lo cual está ahí la sospecha. Entonces, el pacto entre tres sería ¿entre quiénes? Sánchez, Ábalos y Aldama. Koldo. Aldama no le ves en ese acuerdo. No, Aldama va por libre, Aldama va a disparar, tiene ganas de seguir tirando de la manta, con lo cual yo entiendo que de existir ese pacto secreto sería a esas tres bandas, porque así fue las suspicacias que se levantaron tras la declaración de Ábalos. Y hoy es el día, ¿qué esperas de Aldama? Quizá cuando estén viendo esto ya ha hablado, pero mucha gente hoy espera que Aldama responda todo lo que dijo Ábalos y con pruebas, que lleve documentos, ¿no? Efectivamente, Albert, lo que publicamos en Libertad Digital es que efectivamente Aldama tiene la intención de seguir tirando de la manta, que él va preparado a esta declaración en el Tribunal Supremo con datos para todos, pero que obviamente no va a estar todo en su mano. Me explico. El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, puede reconducir el interrogatorio única y exclusivamente a los datos que aporte Aldama contra Ábalos y Koldo, sin mencionar ni a Sánchez, ni a Begoña Gómez, ni a los ministros, porque es verdad que a día de hoy en el Supremo solamente están investigados Ábalos, Koldo y Aldama, con lo cual es posible que el magistrado instructor diga no, por ahí no, y con lo cual pues la vía que quedaría, al ver, es que se investigue todos esos extremos que declaró en la Audiencia Nacional Aldama, en la propia Audiencia Nacional, y cuando ya hubiera pruebas incriminatorias directamente contra Sánchez, Begoña Gómez y los ministros, que pasarán al Supremo. Señores, mañana martes es clave, porque si Koldo no tira para arriba, no acusa demasiado a Ábalos, ya está, el pacto está hecho, lo que tú decías, Koldo, Ábalos, Sánchez, pacto secreto. Y solo nos queda Aldama y la UCO de la Guardia Civil para poner a cada uno en su lugar. Hay que confiar en esa investigación independiente. Y te habrá llegado igual que a mí, que están recibiendo infinidad de presiones.
jefe de la UCO, el que más, pero todo el organigrama te llega igual que a mí, ¿no? Absolutamente, Albert. Además, desde hace muchos meses, porque como hemos dicho muchas veces aquí, Albert, es que la UCO está investigando todos los casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez, a su familia, a su partido, a sus amigos, a su gobierno, están en manos de los agentes de la UCO y a mí exactamente me llega esa misma información que desde hace meses están recibiendo una gran presión por todas esas investigaciones. ¿Y el juez, qué te dicen del juez que está ahora llevando estas investigaciones? ¿Tiene manos libres o también presión? Bueno, ahora mismo la trama Koldo, como sabes, está la parte de la Audiencia Nacional y la parte del Supremo. En la parte del Supremo, a juzgar por la actuación de Leopoldo Puente el otro día, lo que me dicen es que estuvo muy incisivo con José Luis Ábalos y que dio totalmente credibilidad a la información aportada por Aldama. Respecto a Ismael Moreno, pues durante estos meses de investigación, años ya, pues está mostrando que avanza con firmeza, pero también con mucha prudencia y que muchas de los interrogatorios y declaraciones no permite hacer según qué preguntas para no salirse a día de hoy solamente de lo que es la compraventa y material sanitario durante la pandemia del COVID en referencia a esa trama Koldo. Señores, Medidas Cautelares es el canal de YouTube de Miguel Ángel Pérez, donde todo esto lo amplía, lo cuenta ahí con todo detalle y a ver si algún día descubrimos la verdad. Esto suena al libro, ¿eh? Ve preparando otro libro, porque esto es una trama de novela policíaca de infinidad de ataques por parte de la administración, de traiciones políticas. Esto, hay de todo, hay sexo, de todo, amor, hay odio, hay sobornos. Bueno, cuando tengas la novela me lo cuentas. Un abrazo, Miguel Ángel, gracias. Un abrazo fuerte, amigo. Hasta pronto, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Esta semana prepárense, ya ven que hay muchísima actividad judicial que tendrá repercusión en los medios libres. Hay otros que pasarán por estas declaraciones como nada importante, como algo superficial y ya buscarán un motivo para distraernos. Por cierto, me han mandado una fotografía hablando de distracción de Broncano con Sánchez, muy buena, en la que se ve a Sánchez, la verán los amigos de YouTube, la describo para el resto, se ve a Sánchez sentado en un trono y Broncano, el bufón de la corte, vestido como tal a sus pies. Preciosa la foto. Lo agradezco, gracias por todo lo que mandan. Les voy a presentar a don Julio Bronchal, psicólogo. ¿Cómo está usted, amigo mío? Buenos días, Albert. Estoy muy bien. Aquí en Gandía luce un sol precioso. Es que vive en Gandía, eso es tener ya la seguridad de la tranquilidad fija. No muy lejos de usted, José Luis Rancaño, productor de cine. ¿Dónde estás hoy? Pues yo estoy en un sitio tan bueno como Gandía. Yo estoy en Altea. Así bueno, que no tengo nada que envidiar a Julio. También luce un sol espléndido aquí en Alicante. O sea, el único que aguanta el frío invierno de Madrid soy yo. Muy bien, vamos bien, empezamos bien. Bueno, hay un vídeo que nos ha mandado también un seguidor. Se llama Julio, el seguidor que nos lo ha hecho llegar. Y esta misma semana, en la sesión de control del Congreso, Sánchez hizo una serie de gestos con su cabeza mientras hablaba María Jesús Montero, que como saben se sienta a su izquierda como vicepresidenta primera. Analicen estos gestos, yo los vuelvo a poner para que Rancaño y sobre todo Julio Bronchal como perito psicólogo me haga un análisis rápido de qué ocurre. Nuestro oyente Julio dice que le da igual todo. No lo sé. Vean. Rodríguez, hay que estar desesperados como partido para ponerle para ser de portavoz. Siempre Sánchez y en todo momento. Asintiendo, perdón, con la cabeza. Aldama, aguanta la risa, casi se ha de morder los carrillos, presiona los labios para no reír y mira mucho abajo mientras
sigue asintiendo a lo que dice Montero. Que no le pidan explicaciones a la señora que hizo y que dijo su pareja, o que no pidan explicaciones al señor Mazón por todas las... Ya sé que no es un análisis muy científico, Julio, pero ¿te da la impresión de que le importa todo muy poco? ¿Es eso lo que nos dice el oyente? No, a mí no me da la impresión de que le importe poco, al contrario. Si en un primer análisis así de visu, lo que se advierte es que su mirada rastrea por el suelo, él aparta la mirada de la parlamentaria, de María Jesús Montero, cuando lo normal, en condiciones habituales, es que él fijara su atención en lo que está diciendo María Jesús, ¿no? No lo hace. Él, además, se advierte una contractura mandibular que es expresión de una situación de estrés. Hemos de suponer que la presión a la que está sometido tiene también su efecto, su desgaste incluso en una figura como Pedro Sánchez. Es decir, a mí no me parece que le diga igual, al contrario. Me parece más bien que él está lo que llamamos conductas de evitación. Él vuelve la cara, hay un momento en que mira de manera oblicua hacia el suelo, sí. Yo lo reproduzco, que es una manera inconsciente de escapar. ¿Por qué? Yo entiendo que porque inconscientemente él se está dando cuenta que los reproches que se han podido escuchar que está haciendo María Jesús seguramente le pueden caer a él. Es una defensa, es una actitud preventiva, escapar de una situación de manera inconsciente. No le da igual en absoluto lo que está sucediendo. Es más, es como el profesor que a la alumna aventajada le ha enseñado muy bien la lección y asiente mientras la dice. ¿Recordáis aquella imagen de Franco y su hija? Y Carmen Franco, la niña, lee un discurso y Franco mueve los labios detrás porque se lo han estudiado juntos. Es lo mismo, me recuerda mucho a esa imagen. Rancaño, tú te acordarás de eso, que tienes miedo. Y Albert, yo no soy como Julio un experto en psicología, pero tengo alguna experiencia cinematográfica y por tanto puedo juzgar algunas expresiones. Mira, a mí, Julio, me llaman la atención dos cosas importantes de lo que acabamos de ver. Es la más importante de todas, la final. Cuando están aplaudiendo, esa mirada despectiva a su propia bancada de superioridad. Es decir, es algo que me llama la atención continuamente en nuestro presidente del gobierno. Yo creo que tiene una especie de postura, una especie de imitación del César o de Nerón que me resulta sorprendente. Y luego, respecto a la contractura que dice Julio, es permanente, Julio. Siempre lleva una contractura encima. Es decir, da igual, no lo he visto sin la contractura. Es decir, debe de tener unos problemas de tensión este señor que yo le recomendaría a mi fisioterapeuta, pero no sé si quiere acudir. No, es un personaje a tener en cuenta y cualquier análisis que hagamos yo creo que nos quedamos siempre cortos. La pena es que legislativamente este país, Julio, obliga a un taxista a que le hagan certificado de penales, a un chofer, a un policía, estudios psicotécnicos, pero a un presidente del gobierno no le obliga nada, ¿no? Y en cambio maneja miles de millones de presupuesto, fuerzas del orden, fiscalía, abogacía. Creo yo que en un futuro habrá que hacer también análisis psicológicos, psiquiátricos, que no sé cuántos del Congreso de los Diputados pasarían, ¿no? Fíjate, aquí se produce, esto nos lleva a una reflexión muy profunda, ¿no? De mucho alcance, y es la siguiente. Está estudiado que aquellas personas que tienen determinados perfiles antisociales, psicopáticos, tienen una enorme ventaja para prosperar en ciertos entornos, particularmente en la política. Tienen grandes ventajas. Claro, sí. Entonces se produce un proceso que podríamos llamar de selección inversa. No es la selección de los más aptos, sino es la selección de los más psicópatas. Esto es llevado al extremo. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que podríamos exigirle un mínimo de estabilidad mental, claro, y algo más, de, vamos a llamarlo así, de estándares morales, porque yo distingo la diferencia que hay entre lo que es la psicopatología, el desorden psicológico, de lo que es el desorden moral, y no tienen por qué
ir aparejados. Las buenas personas, que son la mayoría de la gente que nos está escuchando y mejorando lo presente que tenemos aquí en el estudio, tienden de una manera muy benévola a confundir la psicopatología con, vamos a decirlo llanamente, con la maldad. Y no tiene por qué ser así. Hay personas que padecen de algún tipo de afectación y, sin embargo, son de una integridad moral, humana, son piadosas, y, sin embargo, tenemos el extremo contrario en otro cuadrante, ¿no? Que serían aquellos que están corrompidos moralmente, sin embargo, sus facultades volitivas y cognitivas están íntegras. Pero las buenas personas tienden, en un afán de disculpar esa maldad, a intentar asociarlo con la psicopatología. Y no es exactamente así. De por sí. De todas formas, Albert, lo que ha dicho Julio es muy interesante, ¿eh? Esto de la selección inversa, la selección de los psicópatas en el orden de la política, que, Julio, se reproduce también en las grandes organizaciones, multinacionales, grandes empresas, donde muchos responsables y ejecutivos padecen de esa psicopatía. Yo recomiendo a nuestros oyentes una película excelente, que es American Psycho. Es decir, por favor, es decir, es la vida de un psicópata. Sí, un psicópata, pero un psicópata que es un alto ejecutivo. Es decir, es una película de género que yo recomiendo a nuestros oyentes para que pasen un buen fin de semana y saquen sus conclusiones. American Psycho. Bueno, sí. Amigos, hablando de escenas para que analice un psicólogo, está también un juez. Hace 3 meses, Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuya foto hemos visto en todas partes, pero nunca le habíamos oído hablar, balbuceando entre palabras que ahora van a escuchar muy dudosas, en un acto público que parece que le da miedo hablar en público. Hace 3 meses dice que es muy improbable, casi imposible, una riada en su zona, que es justo lo que ocurrió a finales de octubre con la gota fría. Escúchenle, por favor. Bueno, al final lo que tú planteas, lo único que puede pasar con respecto a lo que has dicho es que a lo mejor lo que ahora para nosotros es una inundación de un periodo de torno a 25 años, a lo mejor si se incrementan los riesgos, pues que sea de 10, ¿no? Pero las zonas están estudiadas. O sea, desde el principio yo no le veo problema, porque las zonas inundables se definen como la zona afectada por riesgo de inundación hasta un periodo de retorno de 500 años. Eso, entonces... Este señor tremendamente tímido es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que hace un largo silencio antes de decir no le veo problema a 3 meses de que mueran casi 300 personas. Julio, no has visto la imagen, pero te la puedes imaginar. Esas pausas, ¿es porque él está pensando si le ve problema o no? ¿O por qué? Por situarme, es la primera vez que escucho esto. ¿Me dices tú que estas declaraciones cuando las hace Miguel Polo? Hace 3 meses, acto público, le pregunta a alguien del público que está en la grada, un acto pequeño, 40 personas, le pregunta, ¿podría volver a ocurrir una riada? Y él dice lo que has oído. Bueno, esto volvemos otra vez a la selección de los menos aptos, ¿no? Porque si el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar está hablando como de que es novedoso que precisamente en las tierras valencianas pueda haber inundaciones, yo, valenciano con 8 apellidos valencianos, digo, yo pensaría, ¿qué hace este señor teniendo alguna influencia? Seguramente es más que influencia, tiene poder real en un organismo que precisamente controla y tiene que manejar las situaciones catastróficas que históricamente, desde que hay registro en el siglo XIII al menos, se vienen produciendo de manera cíclica en mi preciosa tierra. ¿Qué hace esta persona ahí? ¿Qué hace esta persona ahí? ¿Y cómo habla? Pues está hablando, si vamos a los componentes paraverbales, porque realmente el contenido de lo que ha dicho y nada es muy parecido, porque realmente informativo ha sido muy poco lo que ha venido a contar, el aspecto más llamativo es, como tú bien señalas, el aspecto paraverbal. Estamos hablando de unas pausas, de un tono quedo, de un tono escondido,
es alguien que está delante de una situación que es, vamos a decirlo de manera coloquial, es un marrón que él no sabe cómo manejarlo. ¿Qué digo yo aquí? Es una expresión de timidez, de conciencia de incompetencia, y por lo tanto ahí lo tenemos, una persona que difícilmente íbamos a poder confiarle en absolutamente nada. Y sin embargo, fíjate la responsabilidad que tiene en sus manos. Absoluta. Fíjate, Rancaño, tú le ves tomando decisiones en caliente a este hombre, vamos, ni en frío. Yo lo que sé, Albert, es que te voy a dar un consejo. No le fiches nunca como colaborador. La capacidad de comunicación de este tipo es ninguna y la capacidad didáctica es también nula. Pero estoy con Julio, es valenciano, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero ¿cómo un valenciano o un presidente de la Confederación Hidrográfica no conoce la historia de su propia tierra? Es decir, si cualquier valenciano sabe lo que significa la gota fría, si es un suceso que se reproduce con los años, si en 1957 se modificó la estructura de la ciudad de Valencia por una gran riada, asunto que conozco perfectamente, ahora que estamos haciendo un documental, como sabes, Albert, es decir, cómo todo el mundo en Valencia sabe el riesgo de inundación que tiene nuestra tierra. Es decir, que el presidente de la Confederación Hidrográfica no lo sepa, pues me parece, como decía Julio, es el hecho que confirma que nos gobiernan y nos gestionan los más estúpidos. Señores, que Albert, si me permites un pequeño apunte, ¿no? Creo que nos equivocaríamos si centráramos tanto en el caso anterior que analizábamos del señor Sánchez como ahora en el señor Polo, la cuestión únicamente en los aspectos puramente personales, ¿verdad? En hacer un análisis, una crítica de estas personas. La pregunta que nos tenemos que hacer para ir un paso más allá es cómo es posible que este tipo de personas y perfiles hayan llegado en nuestra sociedad a ocupar los puestos de responsabilidad. Esto nos lleva a la reflexión anterior de qué sistema tenemos que al final propicia que esas posiciones de decisión, de influencia, de poder, que al final estas olas rompen en la vida de las personas, y nunca mejor dicho, han llegado a ese punto. Es decir, ¿qué estructuras de decisión, de poder, qué está pasando aquí para que tengamos en esos puestos a personas con este perfil? La pregunta es anterior. Pero muy Julio, interesante. Julio, pero ahí, ahora te doy palabra, José Luis, pero ahí tenemos la culpa todos. Desde el que vota a alguien porque es guapo, cosa que ha ocurrido desde Adolfo Suárez hasta Sánchez en la historia de España, hasta los partidos que elevan al que da más codazos, no al más capacitado. Rancaño, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que ha hecho Julio. Yo tengo aquí yo por lo menos tengo claro, ¿no? Tengo claro que el sistema, Julio, favorece este tipo de personas. Es decir, es como en la escuela. Cuando tú en la escuela no premias al que se esfuerza, al que trabaja, al que estudia, al que quiere competir, y lo que premias es al vago, al que no se esfuerza, al que le da absolutamente igual, los resultados son los que son. Es decir, una educación mala. Y pasa absolutamente lo mismo en la política. ¿Quién está en la política? ¿Están los mejores? ¿Está gente competente? ¿Gente que en el sector privado podría ganarse la vida de la misma manera? No. Es que el sistema favorece este tipo de personas y, por supuesto, que el resto de los que lo padecemos tenemos nuestro granito de responsabilidad. Tremendo. Bueno, 80.000 firmas, señores, se han llevado al Congreso de víctimas de la gota fría. Les queremos felicitar desde aquí. Vean. Yo perdí a mi padre en esta catástrofe, a la que yo no le llamo catástrofe, yo le llamo asesinato, porque no nos alertaron, no nos socorrieron, pero es que a día de hoy siguen sin ir a ayudarnos. Y yo lo que pido es, y exijo, una comisión de investigación en profundidad. Necesitamos las familias saber qué ha pasado, por qué han fallecido tantas personas, por qué hemos perdido nuestras casas, por qué hemos perdido nuestros locales. Necesitamos saber qué ha pasado. Y como ciudadana estoy en total derecho de exigir que esa comisión se haga ya.
Entregaron las firmas, nosotros saben que también estamos recogiendo firmas, llevamos más de 40.000 en la moción de censura ciudadana, que es una iniciativa de Carlos Marcos y de este programa, a las que se están uniendo muchos de ustedes. Cuando tengamos un número que consideremos suficiente de firmas, lo llevamos al Parlamento Europeo. Nuestra intención es depositarlo públicamente allí, no aquí, no en el Congreso. Y luego hablabais del nivel que llega a la política, Rancaño, Bronchal. Escuchad a Alejandra Jacinto. Alejandra Jacinto es portavoz de vivienda de Sumar, por lo tanto, del partido que cogobierna España con el PSOE. Es diputada en la Asamblea de Madrid. Se va a Televisión Española y dice esto sobre Cuba. Cuba fue uno de los países que mejor resistió a los envites de la pandemia, y fabricando incluso 2 vacunas. Se han encontrado ahora con las dificultades, por ejemplo, para obtener material sanitario básico. La pregunta era si Cuba es una dictadura o no, o lo considera usted una dictadura o no. Yo no lo considero una dictadura. Cuba no es una dictadura, Rancaño, y esta mujer con cargo público en un país donde es evidente que es dictadura, lo aceptan públicamente todos los organismos internacionales, en una tele pública dice eso. Y hay que mantenerle la opinión, el cargo, la diversidad de criterio. Yo quiero, Alberto, que hay que alzar la voz y decir claramente que esta señora es despreciable y que el pensamiento político de esta señora es despreciable. Cuba es una dictadura. En Cuba hay millones de hermanos que están sometidos a un tirano desde hace años. Tienen problemas. Tanto, si han pasado casi un siglo y siguen negándolo, ¿qué pasa? No, Julio, quizá el psicólogo, sí. Bueno, vamos a ver, otra vez tenemos que dar un pasito atrás, ¿verdad? Esto es el epifenómeno, el síntoma de otro problema. El problema de base es lo que podríamos llamar una identificación política tribal. Aquí hay un discurso que es absolutamente inmune a la racionalidad, a la evidencia, a la reflexión. Yo he llegado a considerar que no he visto más fe, una fe más ciega que particularmente la del militante socialista o comunista, que en contra de la evidencia que tiene delante de los ojos la niega, pero además con una entereza y una rotundidad pasmosa. ¿Por qué? Porque si aceptara e integrar esa realidad todo su esquema, sus coordenadas ideológicas y mentales, que al fin y al cabo sustentan su propia identidad, se vendrían abajo. Por eso es tan complicado el avanzar en esta sociedad, y la gente que tenemos un criterio crítico, porque yo puedo tener unas posiciones políticas, pero yo personalmente imagino que comparto esta reflexión con vosotros. Si a mí el líder que, digamos, representaría mis ideas me acreditan que está actuando en sentido contrario a lo que ha dicho, inmediatamente ha perdido todo el crédito conmigo. Todo. Aquí no. Aquí es una adhesión inquebrantable, pero inquebrantable de verdad, ¿eh? Y además reacia a cualquier evidencia, por fáctica que sea. Aquí tenemos a esta señora hablando de Cuba como si fuera una especie de paraíso, con esa ingenuidad del revolucionario de los años 70 o del Mayo francés, entregado porque eso conforma su propia identidad. Y da lo mismo lo que vea. Da lo mismo lo que vea. Esta izquierda no cambia de opinión, pase lo que pase, con Maduro. Salvo, que el líder cambie de opinión. En ese momento tendremos un movimiento gregario y borreguno que irá en el sentido contrario, además sin ningún tipo de atisbo de sufrimiento por la inconsistencia o la incoherencia. Estás identificando una secta y su líder, es exactamente lo que dices. Lo que ocurre al ver es que esta gente no solamente niega la realidad, Julio. Esta gente tiene un pensamiento político que tiene una finalidad y una justificación muy concreta, que es su propio interés, el interés de una élite. Es decir, yo he llegado a la conclusión que las políticas socialistas parten de una realidad, o ellos creen que hay una élite de personas
que se merecen todo tipo de parabienes porque son los que tienen que decidir por el resto de las personas. Es decir, no solamente no niegan la realidad o no aceptan la realidad, es que se consideran parte de una élite con legitimidad suficiente para decirnos a los demás cómo debemos de vivir. Y eso, Julio, es lo realmente peligroso. Estoy de acuerdo contigo, porque eso forma parte de una de las características del todo movimiento mesiánico y milenarista. Estos, además, son salvadores y se creen con la patente de corso de que como detrás tienen un fin que es tan sublime y tan supremo, cualquier medio justifica, valga la redundancia, lo que vengan a hacer. Todo vale, porque están dotados, imbuidos de ese carisma de salvadores, y a partir de aquí ellos resuelven cualquier contradicción, sobre todo cualquier argumento lógico, cualquier evidencia, con algo tan fácil de apelar, que es el mecanismo sectario que decía Albert, de tú hablas así porque eres el enemigo. Ya está, se acabó. La falacia dominem inmediata. Te colocan en el plano del traidor, del fascista, del epíteto que en su momento... Y a partir de aquí, todo lo que tú vengas a decir o la realidad que tú les muestres carece de valor. Se acabó la discusión. Y ahora vamos a aclamar al amado líder, que se nos hace tarde. Y además han aprendido, porque ya ocurría desde Marx, Albert, han aprendido además que con este discursito se vive de maravilla. Utilizando y manipulando la pobreza y a los pobres se vive estupendamente, pero ya desde su ideólogo principal, desde el señor Marx, y estos, por supuesto, que son alumnos, sí, lo que pasa es que reproducen las conductas. Estoy de acuerdo contigo, José Luis. Sí que es verdad que ahí hay, fíjate que Max Weber, el sociólogo, decía que todo movimiento tiene dos fases. Una que es la carismática, que es ese mesianismo, y otra que es la burocrática, que es a la que tú te estás refiriendo. Sí. Ese cuerpo de burócratas que viven de la idea y que viven muy bien. Lo que sucede es que ese fenómeno, vamos a ser honestos y honrados, se reproduce en otras ideologías y en otro tipo de partidos, sin duda. O sea, hay gente que está ahí apegada al poder, pero aquí hay una característica que lo hace todavía más peligroso. Yo estoy recordando ahora un debate que hubo, no recuerdo si fueron las elecciones pasadas o las anteriores, donde estaban allí debatiendo a 5 y estaba Yolanda Díaz y también Abascal, y se dirige Yolanda Díaz en algo muy preparado y muy teatral, diciéndole a Abascal: usted no me da miedo, señor Abascal. No sé si lo recordáis, se lo dijo así, ¿no? Sí, recuerdo la escena. Muy bien. Yo estaba viendo el debate aquel y es muy fácil a toro pasado, ¿verdad?, decir las cosas, pero yo creo que el señor Abascal perdió la oportunidad de decirle: pues fíjese usted a mí me da mucho pánico, me aterroriza, porque detrás de usted está toda una historia de millones de muertos, Asia sembrada de calaveras, Europa sembrada de calaveras, y sus ideas son terroríficas. Es decir, vengo a decir que detrás de estas ideas, de estas élites que viven, como dice José Luis, de una ideología pues embaucando, etcétera, etcétera, aquí hay algo mucho más grave, y es Cuba, es Venezuela, es Camboya, Pol Pot, es la China de Mao, es la irracionalidad del estalinismo y de unas ideologías que devastan la sociedad y que para recuperarse hace falta generaciones. Esa es la diferencia con respecto a otros Julio, no hemos combatido ni siquiera la simbología. Tú eres psicólogo y sabes el poder que tienen los símbolos. En el último congreso del Partido Socialista Obrero Español, este grupo de políticos terminaron el congreso puño en alto cantando la Internacional. Es una puñetera vergüenza. Es decir, deberían de avergonzarse de cantar la Internacional, deberían de avergonzarse de alzar el puño. Es decir, ¿qué diferencia hay entre alzar el puño y cantar la Internacional y hacer el saludo fascista? Pues yo creo que no hay mucha diferencia. Deben de ser a la hora de contar los muertos, que incluso en ese conteo, esa ideología sale ganando. Lo están viendo esa escena. De todas maneras, José, perdóname, Alberto, solamente no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer una reflexión, porque estamos siendo muy severos y muy críticos con estas ideologías reiteradamente fracasadas. Vamos a decir en favor del Congreso del PSOE que ese final de cantar el puño en alto internacional fue el colofón, la guinda a un escenario de la más absoluta obscenidad, precedida por los aplausos
a la señora doña Begoña Gómez, a los condenados por corrupción Chávez y Griñán, qué mejor broche a la obscenidad que cantar la Internacional puño en alto. Vamos a darle, aunque sea ese reconocimiento. Sois tremendos, pero... Te lo damos, Julio. Se lo damos. Tremendos. Cómo agradezco hablar con esta normalidad y esta libertad. Son Julio Bronchal, son José Luis Rancaño. Vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿qué pasa con el BBVA? Yo lo dejo ahí. ¿Qué ocurre con el BBVA? Resulta que Begoña Gómez, la mayoría de las cuentas las tenía en el BBVA y cuando no le encuentran más que 40 euros, sale el BBVA en defensa de Begoña Gómez y dice que fue un error técnico informático y que lo han solucionado, una incidencia. Y el juez dice, bueno, pues ¿cuándo me envía usted las cuentas y los resultados de Begoña Gómez? Luego el hermano de Sánchez, David Azagra, saben que tiene 1.400.000 euros en acciones del BBVA. Y cuando el juez cita al BBVA para que le dé el resultado, el BBVA dice, no, 70.000 euros, no sabemos más. Pero el propio hermano de Sánchez dijo lo del 1.400.000, lo reconoció. ¿Dónde está ese dinero?, le pregunta el juez, la jueza Beatriz en este caso, al BBVA, y están a la espera. Y a la vez, este mismo hermano de Sánchez cerró su cuenta en el BBVA justo antes de la investigación judicial, y cuando la juez le pide al BBVA que le rastree la cuenta, dice, no se pueden rastrear los fondos de una cuenta cerrada. Miren, Carlos Torres es el presidente del BBVA. El último acto público que hizo dijo esto. No puedo menos que dar la enhorabuena al Gobierno por este extraordinario comportamiento que nos diferencia todavía más frente al resto de Europa. También por su apuesta decidida por la transición ecológica y por las energías renovables, poniendo a España en una posición de liderazgo, y por el impulso al crecimiento. Durante un cuarto de hora felicitando al gobierno de Sánchez, cosa que hace el presidente del BBVA ahí donde va. No sé si es para que le ayuden con la OPA del Sabadell o para que no se sepa qué pasa con las cuentas. Espero que los jueces sigan investigando las cuentas del BBVA que tienen que ver con el entorno de la familia. Un minuto, volvemos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. La escritora Rosetta Forner lo ha vuelto a hacer. Descubre su libro que transformará tu vida. Las personas ilimitadas tienen la lengua depilada. Nos anima a mostrar sin rubor la luz que llevamos en el interior, fomentar la sensatez y combatir el miedo. No dejes pasar esta oportunidad de crecimiento personal. Un libro para valientes, prologado por el exdiputado Marcos de Quinto. No esperes más. Atrévete a brillar y sé parte del cambio que nuestra sociedad necesita. Adquiere su ejemplar, El último libro de Rosetta Forner, en Amazon.
Muchos mensajes hemos recibido en las últimas horas y esta semana, entre otras declaraciones judiciales que hay muchas, nos ocuparemos de lo que cuenta Marisol. ¿Saben ustedes algo de lo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas acerca del gasto de más de 3 millones de euros en compras de arte y que además ahora se ha sabido que la señora Begoña Gómez como mínimo apadrinó o amadrinó uno de los congresos para invertir en esto? Gracias, Marisol. Esta semana nos ocuparemos porque llevan investigación Alejandro Entrambas-Aguas del Debate y Teresa Gómez de Objective. Son dos amigos y nos están pasando datos. Por ejemplo, el Centro contra el Cáncer se gasta 200.000 euros al año en pagar 3 nóminas, no de médicos, no de investigadores, no, de galeristas de arte. El jefe de los galeristas, Juan de Nieves, y sus 2 ayudantes. Se van de viaje a Mozambique, a Oslo, a Chicago y a Washington para comprar obras de arte. ¿Qué tiene que ver eso con el Centro de Lucha contra el Cáncer? Nada. Pero llevan gastados en obras de arte 1 millón de euros, por ejemplo, pagando para estar en la Feria Arco de Madrid, etcétera. Cuando le preguntan al Centro de la Lucha contra el Cáncer por qué, dicen que eso no es gasto habitual, sino que se financia con fondos procedentes de la fundación privada, como si el que da dinero en una fundación privada al Centro contra el Cáncer lo diera para colgar cuadros o esculturas. El gasto es de casi 3 millones en compra de cuadros y esculturas. Esto, los 10 años que este centro lo dirigió Mariano Barbacid, no ocurría. Y desde que está la directora María Blasco, sí sucede. A partir de ahí, miren, lo último que sé es que esta mujer, María Blasco, la directora del Centro contra el Cáncer, invitó a Begoña Gómez a promocionar su máster Captafondos. Le puso ahí, dio un discurso bajo el título Ayúdanos a erradicar el cáncer, en el que Begoña Gómez, me dicen los asistentes, lo único que hicieron fue escuchar cómo pedía fondos y, bueno, el rollo habitual de Begoña Gómez, ¿no? Ya saben, el máster y promocionar su máster para conseguir dinero público. Insisto, esta semana ampliamos la información con compañeros que llevan la investigación porque esto solo ha hecho que empezar. José Luis Rancaño, productor de cine, Julio Bronchal, perito, psicólogo. No me puedo fiar de Cruz Roja, no me puedo fiar de la lucha contra el cáncer y no sé si de Cáritas. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, estuvo aquí hace unos días y nos dijo cómo Cáritas ayuda a la reinserción de etarras en el País Vasco. Escuchen. Hay más organizaciones implicadas y te voy a dar un nombre que te va a sorprender. Cáritas. Es así de triste, como siempre la Iglesia vasca. Claro. Lo de la Fundación La Caixa también lo sabía. Yo sinceramente estoy muy decepcionado con estas organizaciones. Me parece increíble que estén favoreciendo la reinserción de estos individuos, que lo hagan ya sus organizaciones afines, batasuneras y etarras, pero que no se mezclen entidades nacionales como pueda ser la Caixa o como pueda ser la propia Iglesia, porque hace mucho daño al conjunto de toda España. Es víctima del terrorismo, como sabes. Rancaño, tú hablaste de esto en varios de tus documentales y películas, el papel de la Iglesia y ETA. Bueno, como bien sabes, en mi cortometraje 27 minutos somos tremendamente críticos con la posición de la Iglesia. Yo creo que la posición de la Iglesia Católica en el País Vasco es uno de los asuntos que la propia Iglesia debería de revisar en el futuro, porque su conducta fue, vamos a calificarla de indigna. Albert, no son organizaciones no gubernamentales, son organizaciones gubernamentales. Ese es el problema de las ONGs,
que han dejado de ser organizaciones no gubernamentales y han pasado a ser organizaciones gubernamentales, dependientes de los gobiernos. La información que tú acabas de facilitar respecto a la sociedad esta de lucha contra el cáncer, yo espero que mañana mismo hayan sido cesados los galeristas y, si es posible, que se emprendan acciones para recuperar el dinero que se les ha remunerado. Espero también que mañana mismo se subasten todas las obras de arte adquiridas con el dinero de la fundación y se pongan a disposición de los enfermos. Y espero también que mañana mismo la oposición, cualquiera de los partidos de oposición, emprenda las acciones legales que correspondan para esclarecer esta situación. Me parece absolutamente vergonzoso. Albert, ¿qué pasa? ¿Que no hay límite? Les da absolutamente igual ya. Da igual que estemos hablando del cáncer, da igual que estemos hablando de compatriotas desesperados en la riada. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Que no hay límite? Pues Albert, tendremos que reaccionar. Si no reaccionan las instituciones, tendremos que reaccionar la sociedad civil. Y Julio, José Luis y yo sabemos que no va a pasar lo que dices, José Luis, que no va a haber dimisiones, como mucho una investigación, a lo mejor dimite la directora. Julio, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué de pronto organismos, y podemos hablar de cualquiera de los tres que he mencionado, o incluso la Fundación La Caixa, aquí no hay problema, ¿por qué cruzan la frontera y se convierten en lo que no son? A ver, Albert, solamente necesito que tengas un poco de paciencia y me dejes desarrollar un argumento, ¿verdad? Vamos a retroceder y ligar con lo que hablábamos de Cuba y la Revolución Cubana. No sé si recordaréis una canción que se hizo muy famosa, que cantaba Carlos Puebla y Los Tradicionales, que era aquella que decía, y en eso llegó Fidel. Y en eso llegó Fidel, no sé si os acordáis, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tenía un verso que me parece magnífico traerlo ahora, que había un verso donde decía, aquí pensaban seguir sin cuidar ya ni las formas. Es decir, están absolutamente desatados. ¿Pero esto por qué sucede? Mira, voy a hacer una analogía a ver qué os parece. Sabéis que las manadas de peces, para protegerse del depredador, las manadas de peces de forma apropiada se les llama cardumen. El conjunto de sardinitas que van todas juntas y de repente giran en un sitio y van hacia otro. El ciudadano se ve ante un cardumen de corrupción y de casos de corrupción. No sabe en qué fijarse. La estrategia de las sardinitas, siendo todas juntas y otras especies, consiste en que el depredador, en este caso tendría que ser el ciudadano que está atento a lo que hacen los políticos, no sabe a quién mirar, no sabe cuál presa elegir, porque cuando no es Aldama resulta que es Begoña Gómez, y si no es Víctor Torres, y si no es el otro, y si no de repente la asociación... No, Caritas, y si no Cruz Roja. Lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Esto tiene una doble interpretación desde el punto de vista de la psicología. El foco no está en nadie, es lo que le permite a tantos individuos escaparse. Las sardinitas van en bloque porque eso les protege. El depredador no sabe a cuál elegir y no tiene una presa definida. Primer punto. Y segundo, el efecto que tiene todo este bombardeo de casos de corrupción que hay que sacarlos es que al no haber una respuesta contingente por parte de quien tendría que estar supervisando y fiscalizando, el ciudadano lo que alberga al final es una sensación de profunda indefensión. Sí. Está absolutamente derrotado, está aturdido, confundido y piensa que nada se puede hacer, porque es que un escándalo tapa al anterior. Es una estrategia de saturación de la indignación. Hasta el punto en que nos estamos desensibilizando. Y acabo, por tener mucha paciencia conmigo, pero un ejemplo es lo que hemos dicho anteriormente del Congreso del Partido Socialista. Se normaliza la corrupción. ¿Qué pasa? ¿Que nos llaman corruptos? ¿Qué pasa que hay aquí dos personas? La mayor estafa, y precisamente a los desempleados que ha habido en Europa, que fue el caso de los ERES, a los máximos responsables se les aplaude. Y faltó pedir autógrafos. Y si no viene Begoña Gómez, que no es nadie, ¿verdad? Y también se le aplaude. Vamos a normalizar. La corrupción, vamos a ver, no pasa nada. Y el que diga algo, pues es un fascista y se ha acabado. Y por rematar el argumento, lo que decía José Luis. Ahora yo me voy a poner de abogado del diablo. Ahora, todo lo que ha dicho José Luis, que es absolutamente sensato, de sentido común, como el dinero de una fundación orientada y que su fin es el de
promover la salud, ayudar a personas desesperadas con una enfermedad terrible, ¿verdad? ¿Cómo acaba gastándose en obras de arte 2-3 millones? Por ahí he oído noticias que al año de 3 millones de euros en fines que no tienen nada que ver. Pues es muy fácil. Mira, yo ahora mismo te respondería con el argumentario típico del militante gregario de la izquierda. José Luis, tú estás en contra de la cultura. ¿Qué pasa? ¿Que eres como los nazis que quemaban libros? ¿Eso eres tú, un director de cine? Le dirían en La Sexta, por ejemplo. Sí, posiblemente. Pero sabes, Julio, en el análisis que haces que yo comparto, yo creo que arriba del todo reinando está la sensación de impunidad. Estos pececitos, como tú decías, tienen una clara sensación de impunidad. Han perdido incluso el miedo a las consecuencias. Es decir, creen que no va a pasar nada. Creen que pueden robar. ¿Qué consecuencias hay? Claro, creen que pueden robar de manera impune. Y ahora hay que decir, ¿y cómo lo pueden hacer? Lo hemos dicho antes. El sistema, al ver, el sistema está absolutamente... Sí, pero, Rancaño, esto es un trabajo de años. Es decir, claro. Sánchez llega en agosto del 18 a Moncloa. Los chanchullos con Aldama empiezan en septiembre. Los negocios de Begoña en Africa Center en octubre. Es decir, desde que... Y luego llega la pandemia y mientras nos confinan, ellos hacen más negocios. Han tenido mucho tiempo para colocar a quien han querido en Abogacía del Estado, Fiscalía, Tribunal Supremo, Constitucional. Les queda muy poco. De manera que claro que son impunes, claro, porque han trabajado la impunidad durante años. Pero, Albert, ¿por qué hay que destrozar los controles? Por eso la gente no entiende por qué colonizan las instituciones. No es solamente para colocar a los suyos y para devolver favores, es que necesitan destrozar los controles internos del sistema. Ya no existen funcionarios importantes, el alto funcionario que era independiente. Mira, yo tenía un amigo en un ayuntamiento que me decía, ¿sabéis lo más importante en un ayuntamiento? Tener un buen interventor de cuentas. Independiente, funcionario de carrera y que no pertenezca a ningún partido político. Es decir, no hay fiscalización de ninguna de las... Bueno, ¿cómo va a haber fiscalización si tenemos al fiscal general del Estado, que es abogado defensor de los miembros del gobierno? Es decir, es una situación, no sé, Julio, tú eres psicólogo, empieza a ser frustrante. Bueno, yo soy bastante optimista, empieza a ser frustrante. Solamente una pequeña postilla. Lo que dice José Luis. Solo una cosa. A los que nos escuchan, dime. Hace falta, ¿por qué se puede llegar a ese control de esa neutralización y colonización de los elementos, de los factores de fiscalización? Porque detrás hay una base social absolutamente entregada y lo perdona y lo tolera todo, que es la impunidad nace precisamente de ahí, porque creo yo que en otro momento de la historia este gobierno no habría durado ni 2 semanas, Totalmente. ni 2 semanas. Hoy hay un cuerpo social bastante consistente y significativo, no es toda la sociedad, no, pero un cuerpo social suficientemente significativo, adormecido con la ideología, donde como al tatarabuelo estuvo en el frente de Teruel y no sé qué, y sí sé más, con eso ya no hace falta más explicación. Yo estoy en el lado de los buenos, son mis colores, y ahí estamos ya en la lógica del totalitarismo, que como hemos dicho en alguna ocasión, estos golpes de Estado no se dan como con jeeps, con militares, con el Kalashnikov, no. Ahora se hace de otra manera, se colonizan los medios de difusión, de propaganda, la educación durante muchos años, una labor de ideologización de las generaciones para al final conseguir el resultado que tenemos ahora, una sociedad en buena parte acrítica y entregada de la manera más sectaria a cualquier tipo de desmán. Escuchamos a José María, a Juan, Marucci, Miguel y Luis. ¿Qué hacemos contra esta forma de gobernar? Carteles, camiseta, gorra, persona no grata en Valencia y el nombre de Pedro Sánchez y su amiguito, ya sabe, la ministra Montero, el Marlaska y compañía. Que se entere todo el mundo de que aquí no son bienvenidos. Que el único que ataca a Sánchez de verdad es Vox y lo combate con uñas y dientes, en la medida de lo que puede. Que ahora está Sánchez el presidente porque el señor Feijóo se dedicó a decir en campaña que el voto útil.
Si estuviéramos en España todos en la calle, ya verías tú cómo se solucionaban las cosas, porque se iba a enterar la gente. Pero lo que no se puede hacer es que en Madrid, cuando se hizo la manifestación por lo de la riada, bueno, llámale abrir con puertas, ¿cuántos habían? 300 personas. Si en un bloque están todos unidos, los que son partidos de extrema izquierda, ¿por qué no se une PP y Vox? Porque al PP no le interesa. Yo creo que la única opción que nos queda es que Albert Castillón se junte con Cristina Martín Jiménez, con Luis Cepeda, con Rubén Gisbert, con Vito Quiles, con Dani Desocupa, con Roma Gallardo. Todos estos en bloque, partido político, estos arrasan, por la multitud que mueven, arrasarían. Pero parece que no están por la labor, todos enfrentados. Hay peleitas, sí, hay peleitas, pero yo creo que ante un mal común y tan contundente, claro que podríamos hacer un frente común. Y sobre lo que decía un oyente de Feijóo, dejó ganar las elecciones a Sánchez. Hay muchos factores para que Sánchez con el Frankenstein consiguiera gobernar. Uno de ellos es que, yo os acordáis, Feijóo tenía 15 días de campaña electoral. La última semana alguien le dijo, lo mejor es que no aparezcas, porque ya está ganado, porque Michavila y las encuestas dicen que arrasas, tú con Vox. ¿Y qué hizo Feijóo? La última semana de campaña electoral se quedó en casa y lógicamente Sánchez aceleró y consiguió más votos de los que esperaba. Hablando de Sánchez y el PSOE, escuchamos a Diego Fernández, Rosa Luz, María Amelia y Juan. Sacar a este engendro, este esperpento del gobierno de España, de la sociedad española, sacarlo directamente del país. Sabe bien de quién le hablo. Después de lo que hizo el lunes de no ir a Valencia, terminó de mostrar, llamarle cobarde es darle demasiado, tratarlo demasiado bien. Tengo la grata impresión de que toda esta trama de corrección del PSOE al final se puede quedar en nada. Y ojalá lo anunciado por Ketty Garzá de que este felón que tenemos de presencia del gobierno va a caer, se confirme y bueno, pase pronto a mejor vida. Lo que también me preocupa es las secuelas que deja. Me da la impresión de que todo esto es un teatro, que esto ya está pactado, que parezca que uno traiciona al otro y al final nadie se va a echar tierra, nadie. Que esté ahí sacándonos a Franco porque estamos viviendo peor que cuando él. Y eso que ahora ganamos sueldos más altos y nos llega para menos y a este hombre hay que echarle. Yo pienso que esto se eternizará en el tiempo. Sí, podrán sacar muchas pruebas y tales, pero se ha de demostrar. Y esta gente lo tiene todo atado y bien atado. Si alguien quedará a lo mejor, pues será Coldo o alguien así. Estos pagarán el pato, pero nada más. Recuerden que hoy al inicio del programa Miguel Ángel Pérez nos decía la impresión que tuvimos el viernes, que aquí hay un pacto entre Ábalos, Coldo y Sánchez. Y el único que va trampeando, intentando contar cosas es Aldama. Ese pacto tenemos la impresión de que existe, no se entiende que Ábalos el jueves pasado no atacara ni una sola vez y más bien protegiera a Sánchez, y veremos hoy está Aldama, mañana está Coldo y veremos qué ocurre. ¿Tienes esa impresión de pacto, Rancaño, en el lío? Sí, yo soy... Es decir, no quiero ser pesimista ni me quiero frustrar. Es decir, yo decía Julio antes que esta situación de impunidad está soportada por una masa social importante, que es una masa social acrítica. Yo estoy de acuerdo, Julio, eso es así. Pero yo quiero, y lo he hecho otras veces en tu programa, Albert, decirlo con total claridad. El pensamiento crítico en estos momentos tiene que ser un pensamiento beligerante y combativo. Es decir, es nuestra responsabilidad ejercer un pensamiento crítico beligerante y combativo. Es decir, el sistema tiene signos claros de putrefacción.
Es decir, yo no sé hasta qué punto están rotas todas las costuras, no sé si estamos ya en una situación similar a la película Los Juegos del Hambre con una casta absolutamente depravada, pero la realidad es que hasta desde el punto de vista de la justicia tiene una justicia especial. Es decir, yo tampoco quiero santificar a los jueces, yo sé que hay algunos jueces honrados que están luchando, pero estos tipejos tienen una justicia especial diferente a la nuestra. Es decir, cualquiera de los ciudadanos hubiera tenido consecuencias legales para él sus actuaciones, pero de manera inmediata, y no en el caso de los políticos. Pero es más, Albert, yo creo que si en vez de ser socialistas hubieran sido cualquier otro partido político, los jueces ya hubieran actuado con mucha más contundencia. Es decir, eso es lo que principalmente pienso. ¿Los jueces le tienen miedo a Sánchez? Sí, Albert, los jueces tienen miedo a Sánchez, pero te lo he dicho en varias ocasiones, no solamente los jueces, las empresas, es decir, la mayor parte de la sociedad tiene mucho más miedo a la reacción de la izquierda porque generalmente ha sido mucho más sectaria que los pensamientos de derechas o los pensamientos más liberales. A mí me da mucho miedo escuchar esto, Bronchal, porque me llega lo mismo de la monarquía. Es decir, me aseguran, y aquí lo hemos contado, las discusiones entre Sánchez y el rey, y que el rey, bueno, o le tiene o le ha tenido miedo a Sánchez. ¿Qué tiene el presidente del gobierno español para provocar ese temor en jueces, en la sociedad, en empresarios, en monarcas? Bueno, pues tiene un poder, detenta un poder, y si nos vamos al diccionario, el verbo detentar significa asumir un poder de manera ilegítima, ¿eh? Y yo entiendo que es un presidente claramente ilegítimo, porque está gobernando gracias a un montón de mentiras y falsedades que dijo para embaucar y que al día siguiente de su investidura ha empezado a incumplir. De ahí viene el que yo como ciudadano lo pueda considerar ilegítimo. Y retornando a las reflexiones que hacía José Luis, estoy absolutamente de acuerdo. Hay que dar la batalla como la estás dando de manera muy valiente tú y tantos otros comunicadores, entre otros, pero a nivel particular y personal también. No hay que dejarse atemorizar por el mainstream, ¿no? El Zeitgeist que dicen los alemanes, el espíritu de los tiempos que nos han venido a imponer. Vamos a resumirlo todo en esta ideología, en esta bazofia indigesta para cualquier persona formada y crítica que se llama lo woke. Todo esto hay que arremeter continuamente. Además tenemos ya ejemplos optimistas. Cuando este señor que se llama, creo, Milei, ¿no? En Argentina, tiene un discurso claro, rotundo de enfrentamiento, apela a lo que mi buen amigo el psiquiatra, el eminente psiquiatra Gaona, el doctor Gaona, hablaba de la fuerza del ADN. O sea, todo este tipo de ideologías van en contra del sentido común, de la esencia del individuo. Ese es uno de los factores que pueden propiciar el cambio que pretendemos la gente que quiere vivir de una manera decente y normal. Ese es uno, el enfrentamiento además sin cuartel, como tú dices. Segunda cuestión, hace falta un replanteamiento de resetear qué está sucediendo con nuestro sistema político, que personajes como desde el señor Polo al señor Sánchez en la cabeza llegan a tener cuotas de poder que incontrolado. Y además suben este tipo de perfiles de incompetencia, de la corrupción, todo lo que tenemos. Hace falta una reflexión, no es una cuestión de una crítica individual al personaje nada más. Y un tercer factor que me parece fundamental es que la alternativa tiene que ser una alternativa ilusionante. No podemos limitarnos a criticar lo mal que lo están haciendo unos. Tiene que haber un proyecto en positivo, ¿de acuerdo? Y esos tres elementos son los que conforman la esperanza para cambiar de sociedad. Hay una idea a mí que me atormenta, os lo digo, lo confieso públicamente a ti, José Luis, y a ti, Albert. Y es que a la edad que nosotros tenemos, yo hago un balance y llego a una conclusión desoladora. La sociedad que van a heredar mis tres hijos no es mejor, ni mucho menos que la que heredé yo de mis padres. Y eso me atormenta y me siento responsable. Estamos de acuerdo los tres. Últimos tres mensajes y vamos a la redacción. El viernes terminamos el programa con un discurso brillante de Cayetán Álvarez de Toledo al abogado de Puigdemont, situando a Gonzalo Boye en su lugar. Eso ha provocado la reacción de Ángeles, Ana y Susana.
las dos personas más importantes en estos momentos de los partidos grandes, del PP por ejemplo, porque del PSOE no hay ninguno, es Cayetana y Isabel Díaz Ayuso. Dicen la verdad como catedrales. He llamado a la calle Génova. Les dije, por favor, hagan algo, salgan a la calle. La última acción fue la de Plaza de Castilla. ¿A qué esperan ustedes? Así que esta es la oposición que tenemos. Cayetana Álvarez de Toledo es el ejemplo vivo de que el PP no elige a los mejores como imagen del partido ni como portavoz. ¿Qué partido sería si tuviéramos a Isabel Ayuso en vez de a Feijóo y a Cayetana Álvarez de Toledo de portavoz? Probablemente sería un PP irreconocible. Y eso tal vez no sea tan bueno. No vaya a ser que el PSOE se confunda y lo vaya a equivocar con Vox. Reflexiones que siguen en la redacción. Susana Gas, cuéntame, últimos mensajes. Pues sí, Albert, estamos recibiendo un montón de mensajes, un montón de opiniones aquí en la redacción de Castellón Confidencial. Dice Gorto que cuánto sinvergüenza. Aquí, por ejemplo, en Alemania nos comenta por muchísimo menos han dimitido diputados y han dimitido alcaldes. También Ana María nos comenta, yo diría que la Constitución se hizo de las mejores intenciones. Lo que pasa ahora es que hay personas sin escrúpulos que de manera torticera, a cambio de billetes e intereses privados, se venden y punto. También la incultura, el pasotismo de los ciudadanos que no se preocupan por los que dirigen, también influye mucho. Nos comenta también Carlos Ortiz desde Canadá, que nos escribe muy a menudo, dice, yo pregunto por qué los españoles llaman a Sánchez el presidente de la nación, el presidente del gobierno, el presidente. Deben llamarlo simplemente Sánchez, nos comenta, porque es un hombre y además no es presidente porque no ganó las elecciones. Margarita Antón está un poco molesta porque dice que los ciudadanos parece que estemos idiotizados con toda esta gente política. Vamos a continuar, nos pregunta, permitiendo que terminen con nosotros, con el país, con todos nuestros recursos, empresas, campos, pescas y todo, incluido la vida humana. Jesús Valera dice, ¿qué tiene que pasar en España para que salgan los ciudadanos a la calle? ¿Qué tiene que pasar? Gloria, que es una oyente de iVox, dice, yo creo que en el PSOE tengan información sensible de Feijóo. De ser así ya habría salido. Intentan desacreditar a su esposa también, y también lo hicieron con su hermano, pero no tuvieron éxito. Feijóo no tiene garra y no tiene colmillos, desde luego, para enfrentarse a Sánchez, cosa que no ocurre con Ayuso. Ella sí acabaría con el sanchismo si la dejaran. Kuki Kusido dice, nos explica que cuánta lucha para todos los días y cuánta lucha hay que hacer para levantarse con esos auténticos muros de hormigón que nos ponen, porque todo este totu revolutum apunta claramente a pactos. ¿Qué va a ser de nosotros? Nebrodites dice, imagínense si el aforamiento protege al ex jefe de la trama, lo que protegerá al número uno. Y hay que recordar a todas aquellas personas que nos están viendo continuamente que nos faltan firmas para esa moción de censura ciudadana que pues empezó en este programa. Recordamos que es en change.org. Tienen que entrar, solamente tienen que clicar, tienen que firmar, no tienen que pagar nada, y contra más firmas, más posibilidades tenemos. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Susana Gask, y recuerden, pueden ir a Google, ahí colocan moción de censura ciudadana o mi nombre y les aparece todo. Bueno, amigos, ha sido muy interesante escuchar vuestras reflexiones. Empezamos semana y a pesar de todo, lo vamos a hacer con fuerza, con ánimo, porque cada vez somos más los que no pasan por el tubo, los que no creen la versión oficial, los que ponen en duda todo. Cada vez somos más, lo hemos visto crecer igual que ha crecido este programa humilde en 3 años. Julio Bronchal, ha sido un gusto. Cuento contigo siempre que puedas. Me despido de vosotros, además muy satisfecho de haber compartido este espacio y haber aprovechado la oportunidad que me das de expresarme con libertad. Muchas gracias y cuento contigo. Rancaño, ¿cómo va el documental en la zona de la Gota Fría? Queremos verlo pronto. Pues estamos ahí avanzando, vamos a ver si lo tenemos pronto, Albert. Yo creo que os vais a sentir orgullosos del trabajo que hemos hecho. Bueno, ese documental que partes de tu programa, Albert, porque cuento con muchísimos colaboradores de tu programa. Y por lo menos espero que mis compatriotas valencianos cuando lo vean sientan un poco de alivio porque te han reflejado lo que realmente ha pasado. Seguro. Albert, ¿me permites lanzarle un mensaje a Begoña? A Begoña
No, a Begoña Gerpe, a la abogada que has traído algunas veces aquí. La quiero mucho. Estaba el otro día muy emocionada. Sí, Begoña, por favor, no llores. Te necesitamos fuerte, te necesitamos como Albert, te necesitamos combativa todos los días. Es maravilloso. Te necesitamos fuerte. Esto es un mensaje para todos, Albert. Necesitamos a la gente fuerte, necesitamos a la gente combativa y con pensamiento crítico. Esta semana la llamo y si puede la entrevistamos y le damos fuerza. Un abrazo, Rancaño. Un abrazo, Albert. Muchísimas gracias. Amigos, no se vayan todavía porque ha ocurrido algo que merece un análisis y lo va a hacer un historiador, nuestro historiador Paco Álvarez, en un minuto. Se va a hacer un homenaje a la pasionaria. Lo hace el PSOE. La noticia no es eso, no. Es que el PP le parece muy bien y participa en el homenaje. ¿Quién fue la pasionaria? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué es cierto y no de su historia? La van a hasta escuchar y ver hablar en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Lo dicho, no dejará de sorprendernos el Partido Popular con sus giros. Lo último es que una de las principales instigadoras al odio en la historia de España, Dolores Ibárruri, la pasionaria, va a ser homenajeada por el PSOE y sus socios. Eso no es noticia. Lo que sí lo es que el Partido Popular se sume a ese homenaje al lado de Esquerra, de Sumar, de Bildu, de todos los que le van a hacer este homenaje. Bueno, prepárense para criticar a Franco y elevar a los altares a esta mujer. Esto que van a oír es la pasionaria en un documento histórico cuando era joven. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. La mayoría de nosotros la conocimos ya muy envejecida cuando llegó de nuevo la democracia a nuestro país y fue nombrada diputada en las Cortes, recuerdan, por un breve tiempo. Paco Álvarez, nuestro historiador, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí cada día nos traen una sorpresa reescribiendo la historia. Es divertidísimo, o sea, en fin. ¿La pasionaria era una mujer de paz? No. Absolutamente no. Es más, si a ella en vida le hubieras dicho que era una mujer de paz, seguramente, no sé, te habría dado con la zapatilla. O sea, no, fue una mujer. Para empezar, habría que decir que la pasionaria es un mote que se puso ella a sí misma. O sea, no es que la llamaran así porque fuera apasionada y tal. No, ella a sí misma, su nombre de guerra con el que firmaba los artículos en Mundo Obrero, artículos todos bastante heavies, eran la pasionaria. O sea, ella ya tenía ese aire, ¿no? Entonces, pero quiero decir, desde el principio nunca fue
una mujer de paz. Fundó en 1933 la Unión de Mujeres Antifascistas. Había antes colaborado en lo que era la fundación, en lo que fue la fundación del Partido Comunista de España en 1920 y por ahí. En 1933 se lió con un chico 14 años menor que ella y dejó a su marido y bueno, tuvo 6 hijos, de los que le sobrevivió una mujer solo, por desgracia. Pero bueno, aparte de eso, hasta 1936 no fue elegida diputada en la Segunda República, que nos creemos que siempre estuvo allí. No la elegían en ninguna circunscripción. De hecho, la presentaron por Oviedo cuando ella era vizcaína, o sea, para ver si así. Pero es que otra cosa curiosa es que durante la Segunda República, entre el 31 y el 36, estuvo en la cárcel por la República, detenida en más de 3 ocasiones. Una de esas veces estuvo en la cárcel más de 9 meses. Gracias a que estuvo en la cárcel 9 meses, se libró de las purgas estalinistas que hubo en el Partido Comunista de España y en todos. Y por eso ella, cuando salió de la cárcel, pues se quedó como la única dirigente o la dirigente más importante del partido. Vamos, es decir, que si no llega a estar en prisión tantas veces con la República, igual los suyos la hubieran matado, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, ella en cuanto salió, lo primero que hizo fue justificar que había que terminar con el POUM, ya sabes, con el Partido Comunista que no era estalinista sino trotskista. De hecho, en 1940 ella justificó el asesinato de Trotsky, ¿no? Pero bueno, antes de eso difundió el bulo de la quinta columna, que es el bulo con el que, digamos, se tapó los asesinatos de Paracuellos, o se excusaron los asesinatos de Paracuellos, diciendo que había una quinta columna dentro de Madrid que estaba a favor de los franquistas y que, por lo tanto, iban a levantarse contra la República. Bueno, quiero decir, ella fue es un personaje complicado. ¿Ella instigó los fusilamientos de Paracuellos? No podemos decir históricamente que los instigó. Lo que sí es que se inventó el bulo que los justificaba. O sea, el decir esto de que hay 4 columnas alrededor de Madrid y una quinta dentro, ella fue de las que ayudaron a difundirlo, como justificando que por eso había que matar a todos los que estaban en la cárcel. Que hay que recordar que esa gente estaba en la cárcel por ejemplo, ser de derechas, como Muñoz Seca, el autor de La venganza de Don Mendo, tú me dirás. Exactamente. O en Paracuellos hay menores de edad. Yo he estado, y no hace mucho, en Paracuellos viendo el cementerio. Hay un montón de clérigos que eran niños de 18, 20 años. Da una pena atroz. Hay una frase que dicen que es suya y es: más vale condenar 100 inocentes a que se absuelva a un solo culpable. Y así con esa frase, Paracuellos justificado, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Es muy curioso porque también otra frase que se le atribuye a Salvador de Madariaga, y Salvador de Madariaga es una persona de fiar, a Calvo Sotelo le dijo: este es tu último discurso, días antes de que lo asesinaran. De hecho, sí fue su último discurso. O sea, se lo dijo a la pasionaria Calvo Sotelo. Según Salvador de Madariaga, así es. En cambio, las frases que no son suyas y si se la atribuyen es, por ejemplo, de eso de más vale morir de pie que vivir de rodillas. Eso no lo dijo la pasionaria. Eso lo dijo Emiliano Zapata. Y el no pasarán, que fue himno hasta que pasaron, es suyo porque también se le atribuye. ¿Cómo? No, eso lo dijo casi con total seguridad Pétain, que luego fue el embajador de Francia ante Franco en la Primera Guerra Mundial con respecto a la batalla de Verdún. Il non passe pas, decía, no pasarán. Hoy, si no fue Pétain, el general Nivelle también en la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Luego ella se apropió de estas frases, pero no son suyas. Lo que sí fue suyo, por ejemplo, fue el huir en un avión de Alicante el 6 de marzo de 1939, cuando la guerra estaba perdida. De hecho, un mes después se rindió el ejército republicano. Huyó en avión junto con su secretaria, junto con el diputado comunista francés Jean Catela y varios miembros de la inteligencia comunista. ¿Por qué señalo esto? Porque en ese vuelo iba a haber ido Miguel Hernández, pero no había sitio para él, sino que se fueron los comunistas. El famoso vuelo del que tú me has hablado tanto,
que no Sí, le sí. dejan subir y él quería subir y le habían dicho que volaría, es el vuelo en el que iba la pasionaria. Es el vuelo en el que iba la pasionaria y dejaron en tierra. Bueno, ese vuelo, hubo de hecho 4 vuelos, pero el más llamativo es que se vaya la pasionaria con todo el comité comunista fuera de aquí. De hecho, ella estuvo exiliada en la URSS, en la Unión Soviética, donde fue muy amiga de Stalin, hasta el punto de que, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en vez de echarle la culpa a la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, ella, junto con Stalin, le echaban la culpa a las democracias occidentales, que debe ser que invadieron Polonia, no lo sé. Pero claro, como había un pacto entre Hitler y Stalin, el pacto Ribbentrop, pues entonces evidentemente había que culpar a otro que no fuera el aliado de Stalin. Ella además en Rusia, según uno de los niños de Rusia, sabes que los niños de Rusia son los niños que fueron mandados a Rusia durante la Guerra Civil. Bueno, pues ella, según por ejemplo José Fernando Sánchez, intervenía en los estudios de los 4.000 niños que estaban enviados a la URSS y controlaba su comportamiento. Por ejemplo, se negó a que cursaran estudios superiores o universitarios porque ella dice que prefería obreros con conciencia proletaria. Llegaba a reñir en público a las niñas por comportamientos burgueses, como pintarse las uñas o los labios, y vetó la devolución de esos niños a sus familias en España durante mucho tiempo. O sea, quiero decir que, vamos, jefe, es un personaje que no es de los buenos de nuestra historia. Tan distinto al que nos quieren vender. Murió a los 93 años, o sea, a pesar de todo, tuvo una larga vida. Y ahora es curioso, los que homenajean a Miguel Hernández dicen estar al lado de la pasionaria, la que vio en su lugar en el avión camino del exilio. Metió a su secretaria, metió a cualquier comunista antes que meter a Miguel Hernández, ¿no? Pero bueno, lo mismo hizo Rafael Alberti, que también podía haber ido en el avión de Alberti, lo mismo hicieron otros 2 aviones que salieron después la mujer de Alicante. Alberti, ¿no? ¿Me dijiste tú? Sí, la mujer de Alberti fue quien lo vetó. Rafael Alberti le dijo a Miguel Hernández, usted no sube. Usted no sube, claro, porque Miguel Hernández antes, en 1936, cuando los Alberti vivían en casa de un marqués ocupada y mientras Miguel Hernández, entre otros, iba al frente, pues una tarde regresó Miguel Hernández a la casa donde estaban estos festejando y tomándose el champán de los marqueses y tomando banquetes y todo lo demás, y escribió en la pared textualmente, aquí hay mucha puta, con perdón. Y aquí eso... hay mucha puta. Y entonces la mujer de Alberti lo tomó como un insulto personal. Claro, y entonces pues dijo, se la guardó hasta el punto de que efectivamente la mujer de Alberti tiene algo que ver en que Alberti tuviera luego que intentar cruzar desde Alicante hasta Portugal, que fue cuando fue detenido y por desgracia terminó muriendo enfermo en la cárcel. Dios mío, qué suerte tener historiadores que no manipulan la realidad como tú, Paco, para poner a cada uno en su lugar. Después de lo que han dicho, esto es historia, es lo que tú has dicho. No, esto es historia, ni a favor ni es así. Claro, pero las interpretaciones cientos y que ahora el PP se sume al homenaje, ¿tú cómo lo entiendes? No lo entiendo, no tiene ningún sentido, es lo mismo de siempre, al final tienen vergüenza a todo. El otro día hablaba de, mientras Sánchez está hablando de que va a hacer 100 actos para celebrar no sé qué de Franco, resulta que en febrero, por ejemplo, se cumplen 500 años de la batalla de Pavía, en la que, entre otras cosas, no solo ganamos a Francia, sino que tomamos preso a su rey, a rey Francisco I. Quiero decir, me parece que sería algo más para celebrar, ¿no? El hacer, pues no sé, actos de conciliación con Francia, el recordar la época de Carlos I y Francisco I, el Renacimiento. No, en vez de eso vamos a hablar de un señor dictador viejito que murió en la cama del hospital mientras nadie hizo nada. No sé. En fin. Es tremendo. Querido Paco Álvarez, es un gusto hablar contigo. Gracias, sabio. Gracias Feliz a vosotros, semana. amigos. Igualmente, hasta luego. Amigos, agradecer antes de marcharnos las donaciones, como la de Ana Victoria HZ. Muchísimas gracias, Ana Victoria. Cada euro será
bien empleado, no te quepa duda. Y no olvidéis, este programa es un milagro en sí, un milagro que permanezca después de 3 años, que aún no nos hayan callado la boca, que hayamos aguantado la presión, un milagro que nos reunamos el viernes en una pequeña cena de Navidad con vosotros, con un pequeño número de vosotros. Gracias, porque nos quedaban 4 o 5 posiciones para colocar y durante el fin de semana se han ido colocando. Bueno, si alguien falla y queréis llamar, aún os pongo en reserva, será un placer. Y un milagro porque hace cosas como la que ocurrió la pasada semana. Ignacio Manuel le regaló un coche a Merche. Ya llevamos 2 coches regalados a gente de la zona cero de la Gota Fría en 15 días. Por lo menos que le dieran utilidad y para mí sería un placer, Merche, te presento a Ignacio. Hola, Ignacio. Hola, Merche, encantado. Siento muchísimo lo que estoy pasando. Mira, Merche, para mí el coche, yo le digo, era mi capricho. Yo lo tengo cuidado, yo lo tengo con su funda, lo tengo protegido, lo tengo cuidado. La emoción de alguien bueno, como es este amigo Ignacio Manuel, regalando un coche a una familia que lo necesita, y Merche diciendo, a la que podamos te lo devuelvo, te lo cojo prestado. Esto es la gente de verdad. Esto es lo que la propia Merche nos escribió en este cartel que aún se vende en Wallapop para ayudar a la familia. Solo el pueblo salva al pueblo. Amigos, volvemos mañana a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.